Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este seminario intercátedra que fue pensado para poder brindarle a ustedes una integración o una mirada más integral donde se pueda ver cómo los procesos que se estudian en cada disciplina tienen una correlación y tienen como una frutillita del postre que sería cómo nosotros aplicamos todos estos conocimientos después a la rehabilitación, en este caso específico de la neurorehabilitación. Para esto vamos a contar con los ayudantes de cátedra de Semiopatología Clínica 2 y Anatomía 2, que van a ser los que le van a dar la clase. Catalina Rodríguez, Valentina Pescatore, Constanza Raimondi y Santiago Paulón van a ser los que le van a dar la clase con algo cortito que voy a aportar yo. Pero, bueno, no sé, Felicitarlo. No, por mi parte, felicitarlo por animarse a hacer este seminario y la idea es esa, que aprovechen esto, a integrar los contenidos. Que olviden que lo que vi en Anato quedó en primer año, lo que vi en Semio y en Técnica quedó en tercer año, sino que integremos todo en un casito clínico y que demos práctica a la teoría que vienen viendo. todo sirve. Bueno, bien, el título de este seminario lo elegimos como Reconstruyendo Caminos para la Recuperación Neurológica, justamente por lo que estuvieron contando recién Carlos y Agustín, como para que ustedes puedan integrar, como tener una mirada más integral de lo que nosotros venimos viendo a lo largo de todos estos años. Entonces, elegimos una paciente del Hospital Vera Gandiotti, que para este caso le vamos a poner el nombre ficticio Patricia, como para darle una mirada más humana, capaz, pero no podemos dar el nombre real. Así que, bueno, en este caso sería paciente femenina de 50 años, con antecedentes de obesidad mórbida e hipertensión correctamente medicada, que ingresa derivada del Hospital Iturraspe en asistencia respiratoria mecánica a raíz de un cuadro de depresión del sensorio. Compatible con hemorragia intraparenquimatosa en ganglio basal izquierdo, con vuelco tetraventricular e hidrocefalia, llevando la clínica de un ACV hemorrágico. ¿Sí? Bien. Bien, acá podemos ver la TAC de cráneo de la paciente. ¿Qué podemos visualizar acá? ¿Cómo? La hemorragia, bien, que se observa con una zona hiperdensa, ¿sí? Esto blanco. Bien. En esta imagen se va a poder ver un poco mejor. Acá podemos ver el vuelco, ¿sí? En los ventrículos. Después, última. Ahí lo podemos visualizar un poco mejor. ¿Se ve? ¿Sí? Cómo diferenciar
¿Quieres avanzar? Si no se escuchan los comentarios, Ahí está. no me quedé acá. Bien, ahí hay una notable diferencia, ¿sí?, entre las estructuras normales y lo que sería la hemorragia que tuvo esta paciente con el hueco tetraventricular. Y acá está nuestra paciente con suma. El día de hoy. Eso es el día de hoy. Es un video bastante reciente. O sea, de la ataca, eso pasó como un año y medio, 2. En este video, que está filmado de atrás, podemos verla, podemos ver su marcha actual, que es lo que justamente nos compete hoy al caso, que es lo que vamos a llegar al final. ¿Sí? Lo dejo una vez más para que lo vean y lo tengan en cuenta para el final. Aquí una AFO puesta en la derecha. Sí, muy bien. Sí, tiene una AFO. Tiene una ayuda a marcha. Tiene un patrón total típico de ACV. Bien, después cuando volvamos a la última parte con la práctica, lo retomamos. Bien. Bueno, nosotras, Valentina y Constanza, vamos a presentar la parte de anato principalmente para dar una parte como más de base para que podamos entender después todo lo que es la clínica y el tratamiento que van a empezar los chicos, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar un poco de lo que serían las arterias que principalmente tienen afectadas y un poco sobre las estructuras, dónde están, cuál es su función y demás. Bueno, esta paciente, ¿cuál era el diagnóstico? Un ACV hemorrágico, o sea, la paciente básicamente, en términos generales, tuvo una ruptura de una arteria que en este caso fue la cerebral media, ¿sí? Donde nosotros, dentro de lo que sería la irrigación del sistema nervioso, vamos a tener dos sistemas. Por un lado, lo que sería el sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar. Donde el primero, fíjense que allá dice que irriga mayor parte de todo el encéfalo, o sea, entre un 65 y un 80%, mientras que el vértebro-basilar entre un 20 y un 35%. Vamos a dar un pequeño contexto de del vértebro-basilar, que nosotros acá vamos a visualizar como aquí sería la médula, bulbo, cerebelo, ¿sí? Tenemos las dos arterias vertebrales, que es de donde va a partir, que se van a relacionar con las cervicales, ¿sí se acuerdan? Para penetrar al foramen magno a esta altura y formando lo que sería el tronco basilar en la cara anterior del tronco encefálico, ¿sí? Luego se integra el polígono de Willis y da lo que sería la arteria cerebral posterior, esa que está ahí, como su rama terminal para irrigar toda la parte posterior, o sea, occipital, tronco encefálico, cerebelo, ¿sí? Esto así, pequeñito como contexto, que no es lo que tiene la paciente, ¿cierto? Ahora sí, vamos a ir con esta imagen bien lateral. Vamos a visualizar acá principalmente lo que sería el sistema carotidio, donde vamos acá a ver la arteria carotidia lateral a la faringe a nivel del cuello, relacionándose con el ecom, lo que sería la vena yugular, entre otras cuestiones. Donde se va a dividir en arteria carótida interna y externa. La interna, que es la que vamos a ver ahí, va a penetrar a esta altura al nivel de lo que sería el foramen carotidio, ¿sí? Y va a tener un segmento, que es ese, intrapetroso, por lo que sería la porción petrosa del peñasco del temporal, donde va a tener una serie de curvas, que lo que le va a permitir es disminuir un poco la presión y no llegar con tanta presión a nivel del encéfalo, ¿no es cierto? Si se acuerdan, van a tener que mantener cierta presión ahí. Bien, finalmente, luego esa porción petrosa atraviesa lo que sería el foramen rasgado anterior a esa altura, y ya la vamos a encontrar a nivel del endocráneo propiamente dicho. Esto es una vista basal, la de la cara inferior del cerebro, digamos, con el tronco encefálico también. Nosotros acá lo plasmaríamos ahí una cuestión de la base del cráneo, ¿sí? Nosotros vamos a visualizar acá a la carótida interna dando sus dos ramas terminales, por aquí la cerebral anterior para todas las partes anteriores, y aquí la cerebral media, que es la que más nos va a interesar, ¿sí? La que vamos a hablar profundamente ahora. Bueno, esta arteria va a tener dos grandes segmentos. Por un lado, el segmento basal, que va a ser ese que se ve ahí, en todo lo que sería la cara inferior del cerebro,
y luego otro segmento más cortical, ¿sí? En este segmento basal va a dar unas ramas perforantes que nosotros la vamos a visualizar aquí, que va a irrigar muchas estructuras de sustancia gris y sustancia blanca bien internas, ¿sí? Sí, bien interna, donde estas van a ser las que va a tener afectada a la paciente principalmente. Bien, acá vamos a visualizar, esta sigue siendo la cara inferior del cerebro, ¿sí? La cara basal, donde vamos a visualizar distintos segmentos. Dentro de este tenemos este primer segmento todo horizontal que se va a relacionar con el ala menor del efenoides, no sé si recuerdan, es una parte de un hueso que se encuentra en la cara, en la base del cráneo, ¿sí? Todo este segmento. Luego ese codito que pueden ver ahí, lo que sería el sector insular, porque se relaciona con el lóbulo de la ínsula, que está más profundo, y va a ingresar aquí a lo que sería la cisura de Silvio, la parte lateral, como un segmento opercular. Un nombre raro, pero se puede relacionar con esta imagen que ustedes pueden ver a nivel de la cara externa del cerebro bien lateral. Todo esto sería la cisura de Silvio, donde vemos acá el codito, el segmento insular, y este el segmento opercular, que se denomina así, porque el resto de los lóbulos lo van a como a tapizar, como a cubrir. Ustedes ven ahí, está como sacada una parte, ¿sí? Como que la tiraron para afuera. Bien, y todo esto que llega allá, lo que sería el segmento superficial cortical, que va a dar esas ramas corticales, ¿sí? Esas ramas corticales, como nosotros podemos ver acá, esta es una imagen del Latarjet, ¿sí? Ustedes van a ver una cara externa y una cara interna del cerebro, donde vamos a ver tres colores. Este amarillito, rosa fuerte y rosa más bajito, ¿no es cierto? Bien, el que a nosotros nos va a interesar es este rosa fuerte, que si ustedes, díganme, si yo digo que esta es la cara externa del cerebro, ¿qué pueden ver? ¿Dónde está el rosa? ¿Si se acuerdan? ¿Qué? ¿El rosa más fuerte? Bien, o sea, todo este va a estar en lo que sería la cara externa de lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo temporal, ¿sí? Donde por adelante tenemos la cerebral anterior y por atrás la cerebral media. Esto se va a encargar la cerebral media, que es la que tiene afectada a la paciente, principalmente toda la cara externa de cerebro, ¿sí? Ahora bien, en esa cara externa nosotros vamos a visualizar todo lo que sería este homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield nosotros vamos a tener una motriz a nivel de lo que sería el lóbulo frontal y uno sensitivo a nivel del lóbulo parietal. Son exactamente iguales y cumplen una función de mapa, si se quiere, para relacionar una estructura de la corteza con alguna estructura de otra parte del cuerpo, ¿sí? Establecer como ese vínculo de información sensitiva y motora, ¿bien? Las ramas superficiales, ¿sí? Van a irrigar toda la parte externa que vemos que acá puede relacionarse con la cara, con la mano y con miembro superior, ¿sí? De igual forma, si se acuerdan el video de la paciente, la que está caminando, ¿cuál era la principal afectación que tenía esa paciente? Miembro inferior en la marcha, donde vamos a ver que no se correlaciona con esto, ¿sí? Por lo tanto, esta cuestión no va a estar como explicando la clínica, ¿sí? Vamos a ver qué pasa después. Bueno, volvemos a esta imagen que la habíamos puesto antes, en donde se ve cómo la arteria cerebral media da las ramitas estas, que son las ramas perforantes, que van a ir a todas las estructuras más internas, ¿ok? Acá se ve lo superficial y estas son las perforantes. Las perforantes van a irrigar a la sustancia gris y blanca interna. La sustancia gris interna está formada por los ganglios de la base. Acá tenemos una vista lateral, estamos viendo lo de costado, es como un pececito. Vamos a tener a distintos núcleos que van a formar los ganglios de la base. Vamos a tener el núcleo caudado, va a tener su cabeza, el cuerpo y la cola, no sé si se ve. La cabeza está irrigada principalmente por la arteria cerebral anterior, así que esa mucho no nos va a afectar, pero sí el cuerpo y la cola. Después esto que vemos en azul es el putamen, que junto con el núcleo caudado forman el cuerpo estriado. Esto es el tálamo y este es el núcleo amigdalino. En esta vista superior es como que esa vista lateral la estamos viendo desde arriba. Volvemos a ver por acá afuera el putamen. Y acá tenemos globo pálido externo e interno. Y fíjense que todo junto forma como una forma de pizza, de lente, y es el núcleo lenticular, todo junto. ¿Cuál es la importancia de estos ganglios? Los ganglios van a recibir información de varias estructuras del cerebro, por ejemplo, la corteza, el tálamo, también de la sustancia negra y de otros lugares. Y lo que hacen con esta información es procesarla, la pulen, la coordinan para que los movimientos después salgan bien coordinados. Vamos a pensar en los ganglios basales como si fueran un peaje.
en donde la información que viene de la corteza tiene que seguir un trayecto para llegar al músculo y que se genere una acción, y para que esa acción salga bien pulida y linda, tiene que pasar por los ganglios de la base. Como los ganglios de la base están irrigados por esta arteria, se van a ver afectados, entonces el movimiento de la paciente se va a ver afectado. ¿Ok? Y después también va a irrigar sustancia, o sea, la arteria cerebral media va a irrigar sustancia blanca interna. Lo que vimos hoy era sustancia gris, y ahora la sustancia blanca que va a irrigar vendría a ser cápsula externa e interna. En esta imagen es un corte axial, es como que yo corte así, y lo vemos desde arriba. Vamos a tener la cápsula interna. Tiene el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. La arteria cerebral media va a irrigar la porción más posterior del brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla y el brazo posterior. Como dijo Vale, vieron que la paciente tenía principalmente afectado el miembro inferior. ¿Por qué? Porque por el brazo posterior van a bajar las fibras córtico-espinales que van a ir a irrigar, a inervar motrizmente todo lo que sería el cuerpo, ¿no es cierto? Y después por la rodilla los haces córtico-nucleares. Entonces, como la cápsula interna está irrigada también por la arteria cerebral media, se afecta la cápsula interna, la información que pasa por ahí también se va a afectar. Por eso la sintomatología también, la clínica que tiene en todo el cuerpo la paciente. Vamos a hablar también un poco del sistema ventricular, porque se acuerdan que Cata mostró el ATAC y se veía el vuelco ventricular que ella hablaba. Bueno, los ventrículos son estos espacios que tenemos en donde va a haber líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se encarga de amortiguar, de generar, es como una sustancia buffer también, es decir, amortigua el pH, amortigua los movimientos, protege, nutre a todo el encéfalo. Vamos a tener los ventrículos laterales, que acá podemos ver el asta frontal, el cuerpo, lo que sería el asta occipital y el asta temporal. Esos nombres porque se relacionan con los lóbulos, ¿no es cierto? El lóbulo frontal, temporal y occipital. En el centro vamos a ver el tercer ventrículo y acá abajo el cuarto ventrículo. Fíjense que están todos conectados, es decir, el líquido cefalorraquídeo va pasando por ahí. Y lo que pasa en esta paciente es que el vuelco ventricular, el ventrículo que no debería tener sangre en sí mismo, sino que la sangre es de los plexos coroides que le llega, se filtra y forma el líquido cefalorraquídeo, es como que se rompen, se llena de sangre y también genera la sintomatología. Por último, les puse este corte coronal o de Charcot, es como que cortamos así y lo estamos viendo de frente, para que se vea cómo se relaciona todo, lo que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, los núcleos, los ganglios basales que hoy decíamos, la cápsula, este es el brazo anterior, está todo ahí interno. Y la última imagen que pusimos, que es lo que está como más acá rojito y ahí rosadito, es lo que está irrigado por esta arteria, y acá están también todos los nombres que les fui nombrando. Fíjense acá como tenemos el lenticular, ese que tenía forma de lento de Pisa. Acá es como un corte de lo que sería el caudado, que también es otro ganglio de la base, la cápsula interna. Así que bueno, de la parte de anatomía, espero que se haya entendido, fue como la introducción para que entiendan de lo que le pasó a la paciente anatómicamente y cómo se correlaciona con la clínica. Bueno. Yo voy a decir dos cositas, si no lo voy a aburrir mucho, pero son fundamentales para entender de vías. El abordaje que voy a dar de vía no es exclusivamente anatómico, sino, digamos, anatómico-funcional. Por tanto, por eso hablamos de sistemas motores. Eso está mal, ¿no? ¿Trabajo? Hablamos del sistema motores descendente. Lo que pasa es que, desde la perspectiva de un sistema, para poder hablar de sistemas motores descendentes, tenemos que hablar, o tenemos que mencionar, no vamos a hablar para no hacerla larga, pero de los sistemas ascendentes. ¿Por qué? Porque, lo que repito siempre en clase, digamos, la base, digamos, los ladrillos o la harina con la que amasamos la expresión motora es la sensibilidad. O sea, todo lo que siente el cerebro, con eso construye programas motores y a partir de ahí es donde sí podemos empezar a hablar de sistemas motores descendentes. Así que estos son simplemente como para traer un refresco, porque aparte ustedes ya lo conocen. Bueno, la sistematización en la médula de los cuerpos neuronales, no sé si recuerdan esto, pero sabemos que
En el asta anterior de la médula vamos a tener más medialmente todo lo que son las motoneuronas alfa y gamma que van a inervar a músculos más distales o proximales. ¿Qué dice? En el medio, ¿está más lo medial o lo distal? Lo medial, claro. Entonces en la médula pasa exactamente, o sea, hay como una correspondencia con el cuerpo. Lo medial, los músculos proximales están en la parte, las motoneuronas que inervan los músculos proximales están en la parte medial y los más distales en la parte más externa de la médula, ¿no? Y entonces, como yo les dije, para hablar de sistema motor descendente, de manera funcional hablamos de dos grupos. El grupo ventromedial, que serían todas las vías que van a inervar a motoneuronas que están en la parte medial de la médula. O sea que se encargan básicamente de qué cosas piensan. De la postura, exactamente, de la postura. ¿Está? Y entonces estos son intersticio espinal, texto espinal, córtico retículo espinal, córtico espinal medial, vestíbulo espinal medial y lateral. ¿Está? De todo esto no vamos a hablar, se hace larguísimo. Lo que tenemos que saber es que van a terminar principalmente las láminas de Rexer 7 y 8, que son las que están más en el medio. Van a terminar de manera más difusa, es decir, no van a controlar pequeñas unidades motoras, sino que van a tener un control más general, ¿sí? Entonces todo eso nos va a hacer pensar, o todo eso se correlaciona con un control general de grandes grupos musculares, o sea, de la postura. ¿Está? No vamos a decir nada más. Entonces acá el primero que tenemos que hablar es el córtico espinal, que tenemos el medial, ustedes se acuerdan, ¿no? O sea, de la corteza bajan los hace el haz córtico espinal, que se va a dividir a nivel de la decusación de las pirámides. 15-20% sigue ipsilateral y va a ir a inervar motoneuronas bilateralmente, probablemente sí es una novedad, bilateralmente a motoneuronas que están en la sustancia gris, en la parte medial de la sustancia gris. Y el haz córtico espinal lateral, que se va a encargar de los movimientos y va a inervar la musculatura más distal. ¿Está? Entonces, primer dato, cuando nosotros tenemos que analizar un paciente con ACV, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si bien vamos a tener mucha expresión de la sintomatología por la lesión de esta corteza que es contralateral, pero también vamos a tener expresión del daño cerebral que va a ser ipsilateral, porque en primera instancia, como primera cosa, ya tenemos esta vía que va a inervar a la musculatura del tronco de manera bilateral. O sea, si tenemos, como el caso de la paciente era derecha, ¿de izquierda a derecha? Sí, derecha. Entonces vamos a tener un daño cerebral izquierdo que va a afectar a todo fascio, braquio, crural, que es toda la sintomatología que ustedes ven, pero también hay afectación de este lado, el lado ipsilateral. No solamente por esto, sino por otras vías, como la retículo espinal pontina y vulvar, que no la voy a hacer muy larga, pero sí quiero que se queden con esta imagen de que es una vía que es córtico, o sea, del 100% de las vías que bajan antes de la defusación, va a haber inervación por parte de la corteza a nivel, en este caso, de los núcleos de la sustancia reticular vulvar y pontina, de estos núcleos que van a inervar también la musculatura del tronco. Y como verán, hay una que es nuevamente ipsilateral y esta que es bilateral. ¿Tá? O sea que seguimos sumando, y con lo cual seguimos sumando lesión ipsilateral, ¿sí? Con lo cual empieza a ser más claro que está descartado la idea de que el ACV es una lesión de un solo lado del cuerpo. O sea, no existe no existe en el ACV lado afectado.
Hay un lado más afectado que otro, en todo caso. Pero no existe el lado afectado del ACV. ¿Sí? Está todo afectado por esta lesión. En este caso vamos a tener una lesión que se llama de tipo diasquisis, que significa que hay una pérdida de control de estos núcleos por parte de la corteza. O sea que estos núcleos van a estar un poco, digamos, medio manejándose medio de manera anárquica. ¿Está? Bueno, esto no lo vamos a ver. Acá unas lindas imágenes muy bonitas del Nether que nos va a mostrar la vía reticuloespinal que les mostré hoy, como ipsilateralmente va a inervar motoneuronas que son mediales. Y esta la rubra espinal, no la vamos a tener en cuenta. Bueno, eso. Seguimos. Bueno, y esto es el otro, que lo digo como para completar la idea, son el grupo, ¿se acuerda que dijimos ventromedial, que se encargaba de toda la, que es la que vimos recién, la retícula espinal, la córtico-reticuloespinal, la córtico-espinal medial, y las otras que estaban ahí. Y después tenemos el sistema descendente dorso-lateral, que es el encargado de los movimientos finos de los miembros, de los movimientos finos distales. ¿Está? En ese caso tenemos la rubroespinal, de la cual no vamos a hablar, y la córtico-espinal lateral, que hoy mencioné que estaba ahí al costadito en la médula. Bueno, entonces acá vemos esto que dije hoy, o sea, la 100%, acá tienen que pensar todas las colaterales que va a inervar por ejemplo, los núcleos de retículos espinales, vulvar y continuo, y luego tenemos la decusación a nivel de las pirámides, donde vamos a tener la otra sistematización que vimos hoy. Acá está la cápsula interna que nombraba, ¿vale? ¿Valentini? Coti, que nombró la Coti, y ahí vamos a tener, miren, vamos a tener la rodilla, vamos a tener el brazo anterior y el brazo posterior, y acá, fíjense en todo lo que vamos a tener lesión, tanto motora como sensitiva. ¿Sí? Bueno, ¿qué más decir de ahí? Nada más. Listo, esto es un pequeño resumen de lo que acabo de decir, pero la idea que quiero que quede es esto, que hay un sistema que, que es bilateral en algunos aspectos, en otros aspectos es ipsilateral y en otros aspectos contralateral, pero esto nos da una idea de que las lesiones en una ACV son lesiones que afectan a todo el cuerpo, aunque de manera diferente. Sí, en la lesión que implica las córtico-espinal lateral, vamos a tener toda la sintomatología que es más evidente, que es esta que vemos en la posición del miembro superior, miembro inferior. Bueno, esto no importa, bueno, sí importa, pero no lo vamos a ver. Bien. Chicos, perdón, ¿alguna duda con esto? ¿No? ¿Alguna duda acá? ¿No? ¿Se perdieron? Más o menos. Bien. Luego vamos a ver la fisiopatología. Bien. Vamos. No. Bien. Para entender lo que es la fisiopatología, tenemos que hablar primero en principal de los factores de riesgo. Volviendo un poco para atrás. ¿Qué tipo de ACV tenemos? Hemorrágico y isquémico. Bien. Si mal no recuerdan, un tipo isquémico iba a ser aquel que el paciente tenía menos chances de mortalidad, pero tenía más secuelas. En cambio, el hemorrágico era al revés. Primero el paciente tuvo que haber pasado por todo ese proceso de luchar por su vida, por así decirlo, y luego probablemente tenga menos secuelas o se resuelva mucho más rápido que un isquémico. Bien, eso por un lado. Después,
tenemos que hablar primero principal de lo que son los factores de riesgo. Si ustedes mal no recuerdan, teníamos la paciente que tenía obesidad y por otro lado tenía lo que es hipertensión. Aunque estaba correctamente medicada. Bien, una persona está correctamente medicada, probablemente, tiene hipertensión, pongámosle, cualquiera de ustedes no toma la pastilla a la mañana y tiene hipertensión, probablemente resulte en tenerlo. Y a veces puede ser que la persona tuviera tiempo en descubrir la hipertensión o no. Entonces, ¿qué pasa? Para hablar de factores de riesgo tenemos que tener en cuenta dos cosas. Existen factores de riesgo sistémicos y después más directos. Sistémicos, no sé, pueden ser diabetes, alteración del colesterol, puede haber hipertensión justamente. Y por otro lado, como directos, podemos tener, de nuevo, hipertensión, podemos tener una malformación arteriovenosa o podemos tener aneurismas. Entonces, fíjense, repito 2 veces de nuevo lo que es la hipertensión. O sea, que esta paciente tenía más chance que una persona cualquiera. Por un lado eso. Entonces, ¿qué pasa? La hipertensión, ¿qué era? El aumento de la tensión arterial en los vasos sanguíneos. Lo que tuvo esta paciente, el nombre principal se llama lipoliarinosis, que es, se puede dibujar así un punto más fácil. Imagínense el vaso sanguíneo. Además de esto, la persona tenía, ¿se ven? ¿No? Sí. Además de esto, dijimos que tenía obesidad, por lo tanto, podría llegar a tener una alteración del colesterol. Con el paso del tiempo, malos hábitos, siguiente, digamos, podría haber formado una pequeña placa. ¿Qué pasa? O en sí, que se engrose la misma arteria. Entonces, esto me va a generar un aumento del flujo sanguíneo con el tiempo. Más la hipertensión, eso va a hacer que esos vasos sanguíneos se debiliten. Al estar debilitados tienen más chance de romperse, que es justamente lo que pasó acá. Hubo una ruptura del vaso sanguíneo, por lo tanto, si hay una ruptura del vaso sanguíneo, enseguida el paciente responde con una disminución del estado de conciencia, con un gláculo disminuido, entra en asistencia respiratoria mecánica, enseguida, desde que llegó el servicio de urgencia, y fue trasladada a UTI, unidad de terapia intensiva. Desde ahí, el paciente bien. Como dije ya, yo pasó bien. En ese transcurso, ¿qué pasó? Al tener la ruptura del vaso sanguíneo me da una hemorragia. Esta hemorragia me va a llevar a una inflamación del tejido cerebral. Por esta inflamación del tejido cerebral van a llegar muchas sustancias inflamatorias que, ¿qué pasa? Yo tener la hemorragia me genera desinflamación y la llegada de mediadores inflamatorios me va a generar un edema. Yo, al tener este edema, acuérdense que el cráneo es una estructura cerrada, me va a generar cualquier edema o cualquier cosa que se meta adentro, un aumento de la presión intracraneal. Si yo tengo este aumento de la presión, me va a poder comprimir lo que es el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio, si no recuerdan mal, como dijeron las chicas, era la conexión entre el tercer y cuarto ventrículo. Entonces, si yo estoy comprimiendo tanto con la sangre, la hemorragia y el edema en el acueducto de Silvio, voy a generar que no se pueda drenar ese líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el cuarto ventrículo. Por lo tanto, voy a tener la obstrucción normal del líquido cefalorraquídeo y una hidrocefalia compresiva por aumento de líquido en el cuarto ventrículo. Y posterior, clínica del paciente, que es justamente lo que ocurre en este caso. La clínica, obviamente, como todo hidrocefalia, ya sea náusea, desmamapila, vómito en chorro. Bien, ahora, yéndonos por el lado que nos interesa, signos neurológicos, según las fases del ACV, vamos a poder identificar 2 fases, una aguda y una crónica. Una fase aguda va a responder a una flacidez, a reflexia, una posible disminución del estado de conciencia, puede estar en coma, somnoliente, o puede ser que esté consciente. Depende, justamente lo mismo que les queremos decir acá, en este seminario, que todo va a depender de cómo fue la ruptura del vaso sanguíneo, la localización y qué es lo que pasó. Igual que la clínica va a ser totalmente distinta en todos los tipos de ACV. Nunca van a haber 2 ACV igual. Jamás van a tratar a una persona con ACV de la misma forma. Porque son todos distintos. Alteración de la sensibilidad. Puede estar con una hipostesia o al mismo momento también una disminución de la percepción.
y signos de alerta por aumento de lápiz hacen más referencia al... ¿cómo? Claro, al síndrome de hipertensión intracraniana y la hidrocefalia también al mismo tiempo, que es justamente en la fase aguda lo que tenía la paciente. Y en la fase crónica, acuérdense que la hemorragia, como toda hemorragia, después de un tiempo se reabsorbe. Entonces, sigue el momento que la paciente estable hemodinámicamente y se estabiliza. Entramos en la fase crónica. ¿Qué creen? ¿Hipertonía o espasticidad? ¿Es lo mismo? No. Bueno, bien, ahora vamos a ver. O la paciente puede llegar a tener ambas. Aumento de los reflejos, hiperreflexia. Estado de conciencia normal. Alteración de la sensibilidad, la propiocepción o hipostesia puede llegar a quedar con eso y posiblemente quede con eso, porque esa alteración de la sensibilidad va a seguir estando. La persona no va a reconocer ciertas partes de ese semicuerpo más afectado. Y la dependencia funcional. Y ahora lo vamos a ver bien. Bien, lesión de primera motoneurona. Es lo que ocurre acá. Y podemos ver y diferenciar lo que es espasticidad de lo que es hipertonía y ya si queremos variar, podemos variar la rapidez. ¿Cómo le diferenciamos a esto? ¿Es lo mismo esas tres cosas? ¿Las tres cosas es lo mismo? No, exactamente. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de hipertonía, ¿qué es la hipertonía? Por aumentado, pero tal vez por una postura mental. Por ejemplo, es el aumento del tono. Exactamente. Bien. Ahora, si yo le hablo de espasticidad, la espasticidad se encuentra dentro de lo que es hipertonía. No es lo mismo. ¿Por qué? Yo, al tener espasticidad, al tener esta lesión de primera motoneurona, ¿se acuerdan de los efectos metáticos? Bueno, es una alteración del centro de la parte refleja. Entonces, si yo les digo que la espasticidad es velocidad dependiente, es que si yo estimulo justamente, por ejemplo, el brazo, yo lo estiro rápidamente o bruscamente, el paciente me va a responder con espasticidad. Se va a contraer, se va a contraer, se va a contraer, el paciente le va a generar dolor. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Es que justamente respondió hacia la médula, llegó esta información, pero como arriba está afectado, le está mandando mala información de cómo tiene que responder. No hay un centro inhibitorio que me diga, loco, pará, no contraigas más. Entonces, sí, eso es más o menos resumido en lo que es espasticidad. Por otro lado, ya si hablamos de rigidez, no es el caso de esto. El caso más común de la rigidez es un paciente con alteración de la vía extrapiramidal, en el caso de Parkinson, que se puede observar tranquilamente como por ejemplo el síndrome de rueda dentada. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien, seguimos. Examen físico. ¿Se acuerdan de estas pruebas? Deberían acordarse porque a muchos de acá les di el práctico de semi. Mingazzini, que lo podemos hacer tanto en miembro inferior como en miembro superior. Tenemos la prueba de Barré. Y después, ¿qué más? Dentro del examen físico también podemos observar, analizar qué está pasando con este paciente. ¿Cómo llegó? Llegó con un bastón en la mano. ¿Eso qué quiere decir? Capaz llegó con una silla de ruedas. Capaz que me vino con el bastón, me vino caminando. Sí, se quiso hacer el copado, hizo 3 pasitos como pudo y se sentó de nuevo adentro. Todo eso es información, es importante para saber sobre un paciente. Si llega con un bastón, ¿qué me quiere decir? Que puede realizar unos pasos o que puede realizar la marcha. ¿Cómo? No sé, no la evalué. Aún. La postura en la cual llega, importantísimo, me da muchísima información de un paciente. Si yo tengo un paciente, llegó con silla de ruedas y está tirado en una silla, colapsado acá, con una cadera metida hacia adelante, con este brazo más tirado, con el aumento del tono en el brazo, está diciendo un montón de cosas, como que no tiene una buena postura, esa silla capaz que no es la adecuada para ella, me puede estar diciendo tranquilamente, con la cabeza abajo, que la disminución de esos músculos tónicos de la postura están disminuidos. Entonces, capaz que tiene la cadera encastrada,
puede ser que al tener el brazo acá se siente inestable, no siente cierta parte del cuerpo, por eso se siente inestable y tiene aumento del tono. Hay muchas cosas por evaluar con respecto a la postura. Bien. Y por último, la marcha. Si es que el paciente, en uno de sus casos, llegó caminando, o en la fase más posterior de tratamiento, podemos evaluarlo con respecto a la marcha. Este es el caso de la paciente, que ahora van a ver más adelante con Cata, la forma en la cual ella suele caminar. Y con respecto al video, ya vieron cómo hacía con la marcha en guadaña. Bien, tenemos por un lado lo que es la escala de Seidel, como para darle un número, un valor a los reflejos. Después tenemos la que ustedes ya conocen, que es la escala de Daniels, que decimos en semio, evaluaciones la vieron con Kendall y Lover. Por otro lado, tenemos una escala más general de la sensibilidad, de poner un puntaje, un 0, 1 y 2. Bien, y por último, tenemos un reflejo, nada que ver, un estudio que les agregamos, que se llama Factores que influyen en la debilidad muscular después de un accidente cerebrovascular y sus implicaciones clínicas, una revisión clínica. Este es un estudio que se encontró que habla justamente de los cambios musculares posteriores a un ACV. Bien, lo primero que deben saber es que un paciente ACV, posteriormente a tenerlo, ¿cómo se va a encontrar? Planchado en la cama, como le dijimos ya, la fase aguda. Bien, eso me va a llevar mucho a tener una atrofia. Acuérdense que este paciente no va a tener esa movilidad voluntaria. Entonces, de momento, ¿qué va a pasar? Va a haber cambios de la masa y el tamaño muscular, se va a perder esa sección de área transversal del músculo, se va a disminuir ya que va a haber menos inervación, por lo tanto, las pocas fibras que quedan musculares inervadas, no les va a quedar otra que engrosarse en tamaño, se van a hipertrofiar. Y las otras, las que posiblemente no queden inervadas, ¿qué van a hacer? Se van a atrofiar. Bien, longitud de las fibras musculares va a estar disminuido, las fibras musculares en serie van a disminuir su longitud, por lo tanto, eso nos lleva a mayor acortamiento. Ángulo de penación. El ángulo de penación habla con respecto a las fibras musculares, cómo se insertan en el tendón. Lo que dice el artículo, que a mayor ángulo de penación, mayor fuerza muscular. Entonces, un paciente con ACV va a tener disminuido ese ángulo de penación, va a tener disminuido la longitud de la fibra muscular y va a tener disminuido el tamaño muscular, la sección transversal del músculo. Son tres factores importantes, juntos a estos dos que vamos a ver ahora, para disminuir la fuerza del paciente. Propiedades del tendón. Un tendón que se encuentra alargado va a tener menor capacidad de absorber cargas y liberarlas. De posterior a un ACV, el tendón suele alargarse, se estira. Por lo tanto, lo que dice este artículo, que mayormente en el gastrocnemio suele suceder, que se estira el tendón. Entonces el tendón se encuentra más rígido, pero más largo. Y la fuerza-velocidad habla más que nada de que debemos estimular la fase excéntrica para fortalecer a este músculo antes que la fase concéntrica y rápida. Una fase concéntrica y rápida para estimularlo va a solamente debilitar o no generar casi ningún estímulo de aumento de la fuerza en un músculo. Esto es los cambios musculares que van a ocurrir dentro del paciente posterior a la ACV. ¿Alguna duda? Eso último sentido de fuerza velocidad. O sea, la excéntrica es lo más útil para desarrollar. Claro, para desarrollar más fuerza. Y la concéntrica es inútil en todo sentido. No digo que es inútil, al contrario, porque a un paciente, recordemos que la fuerza concéntrica es mucho más fácil que una fuerza excéntrica. No es que no la vas a usar, sino que la fuerza excéntrica rápida me puede despertar. Rápida me refiero a que hacerlo velozmente. Es potencia. Claro, este paciente no me va a servir de nada. Al contrario, me va a retrasar el tratamiento. Pero ¿qué pasa? Dice que el artículo de Poitin que la fuerza excéntrica es mejor para dar fuerza. Pero la concéntrica sola no habla. La fuerza concéntrica, aparte de que no sea veloz. Al contrario, se puede llegar a usar, se debe usar en primera instancia, pero la fuerza excéntrica es la que más fortalece este músculo. Bien.
Te sumo algo. Sí. La cinta trabajar excéntrico hace mayor reclutamiento de unidades motores y de fibras musculares, por eso es más el esfuerzo. Después, funcionalmente, lo podés traducir que la marcha tiene más trabajo excéntrico que concéntrico. Entonces, funcionalmente te sirve también el trabajo excéntrico, por ejemplo, para el segundo tipo de marcha. Gracias. Bien, conclusión, lo importante, ¿qué creen? ¿En qué momento debemos estimular a este paciente para que no genere esta atrofia? En el primer momento, exactamente. De la manera que yo pueda, debo estimular al paciente para disminuir esta atrofia. Ya sea en el periodo de unidad de terapia intensiva o en el periodo en que se encuentre. Obviamente no lo van a estimular cuando encontraron tirar una raya o recién hecho con agua. ¿No es cierto? Bien. Bueno, vamos con la última parte, donde incluimos más un poco la parte de técnicas kinésicas. Acá, como era en el título, rehabilitación está separado en colores, porque es lo que nosotros hacemos, o sea, es nuestro trabajo volver a habilitar una función, y para hacerlo tenemos que tener en cuenta un montón de cosas que ustedes seguro ya lo saben, porque lo habrán visto en un montón de materias, como la evaluación, el tratamiento en sí y la reevaluación, y acá, como ven que está en mayúscula, el objetivo. No solo nuestro objetivo, sino el objetivo que tiene esa paciente. O sea, en este caso, como ahora lo vamos a ver, me adelanto un poquito y después vuelvo, el objetivo de esta paciente es volver a caminar, o sea, volver a tener una marcha funcional o lo más funcional que se pueda. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? La postura, la movilidad del tronco, los movimientos compensatorios, las reacciones asociadas. Reacciones asociadas, ¿qué eran las reacciones asociadas? ¿Alguno se acuerda? ¿Me lo puede explicar? Movimientos que surgieron de manera involuntaria. Bien. Hay concentraciones en otra cosa. No se podía. No se puede encontrar si son involuntarios. ¿Por qué? Una afección al sistema nervioso. Porque hay una falla, ¿sí?, a nivel central. ¿Sí? El paciente, en este caso la paciente, no tiene el control inhibitorio suficiente para poder controlar esos movimientos más selectivos. Entonces, justamente por esta alteración del tono que tiene, que ya habló Santi antes, va a tener alteraciones sensitivas, mayor tensión muscular, debilidad, porque, como dijo Santi, también no es lo mismo tener hipertonía o espasticidad, no está asociado con tener más fuerza. Esta paciente, todo lo contrario, va a tener musculatura débil y, bueno, alteración de funciones, dolor, pérdida de movimientos selectivos y reacciones de equilibrio, ¿sí? Justamente por esta falla, una inervación recíproca no va a tener la posibilidad de realizar esos movimientos con selectividad, movimientos distales, finos, o respecto de un hemicuerpo con el otro, cambios emocionales, etc. Podría seguir, pero son algunas características de un paciente con este tipo de lesión. Que son todas características de un movimiento anormal, ¿sí? Esta foto está sacada del apunte de técnicas, en donde está comparando los dos movimientos: el movimiento normal, que es económico, es adaptado, es coordinado, está dirigido a un objetivo; el anormal, todo lo contrario, ¿sí? Hay mayor gasto energético, control inhibitorio insuficiente, como decíamos recién, reacciones asociadas, patrones completos, etc. Bien. Objetivo de la paciente, como dije, volver a caminar. Pero esta paciente, como mostramos en el video del principio, pues voy a retomar la marcha, ella camina ahora. ¿Ustedes creen que esa marcha es funcional? No, tal vez le sirva, ¿sí?, para desplazarse, para tener mayor independencia, porque entre eso y estar en una silla de ruedas, realmente, por lo menos un poco más funcional, pero nuestro trabajo es volver, o sea, que sea lo más funcional y que tenga el menor gasto energético posible, ¿sí? Porque la marcha que tiene esa paciente gasta mucha energía, o sea, por los patrones los músculos que recluta, como vamos a ver después, no es algo funcional y no es algo
que ella le sirva y no, no es algo que a ella le sea rentable, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos para que la paciente pueda volver a caminar? Bipedestación estable, simétrica para la marcha, control postural en bipedestación, ¿sí? Para que la paciente pueda tener una bipedestación estable, lo primero que tenemos que buscar es la activación mediante un buen control postural, ¿sí? Si la paciente no tiene un buen control postural, no le vamos a poder pedir que haga mucho. Movilidad selectiva y fortalecer patrones de marcha correctos, disminuyendo el tono. Dentro del control postural teníamos dos componentes: orientación postural y estabilidad postural. ¿Se acuerdan de la diferencia? Se tienen que acordar. Bien. ¿Cuál era la diferencia? La orientación postural es como el esquema que vos tenés con el espacio y el tiempo, digamos, a la hora de hacer un movimiento. Bien, Y la estabilidad es el control motor que vos tengas a la hora de tener una postura, para hacer los movimientos que tengan la orientación postural. bien. ¿Cómo están? Va por ahí. Bien. ¿Alguna más? ¿Quiere abordar otra cosa? ¿No? Bien, la orientación postural habla de los, está bien lo que dijiste, ¿sí? Pero habla más de los segmentos, de la relación de los segmentos de nuestro cuerpo con nuestro entorno, con el espacio. La estabilidad postural habla del desplazamiento o la capacidad que tenemos nosotros de controlar nuestro centro de masa respecto a la base, a nuestra base, ¿sí? Dijimos que el objetivo de la paciente era volver a caminar o volver a tener una marcha funcional. Ahora, nuestro objetivo no es, bueno, sí, que camine cómo, no es que de un día para el otro o en una sola sesión, listo, la paciente camina y ya está. No. Tenemos un montón, o podemos actuar o rehabilitar un montón de cosas, pero en lo que nos vamos a enfocar hoy, dentro de todas las cosas que hablamos con Carlos que podríamos mejorar, vamos a enfocarnos en la fase inicial del balanceo, ¿sí? ¿Cómo me la pueden escribir? Empezó a un solo pie. Bien, sí, la carga de peso monopodal, levanto talón y hago la fase de despegue, ¿sí? La fase previa y el despegue. ¿Qué necesito yo para esa fase de la marcha? Transferencia de carga de un pie al otro. Bien, transferencia de carga de un pie al otro, ¿qué más? Movimiento Sí. selectivo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para dijiste? Extender cadera y flexionar rodilla. Bien. ¿Qué más? Control postural y estable. Bien, como dijimos antes, necesita un buen control postural. Ahora, cuando yo hago la transferencia de peso, el paso que va hacia adelante, ¿a partir de dónde sale? ¿Qué es lo que yo tengo que tener para llevar el paso hacia adelante? Sí, así aparte, hablo más biomecánicamente. Flexor de cadera y El que va de atrás para adelante. Claro, o sea, cuando yo apoyo, muestro esto con esto, apoyo y paso el pie, ¿qué necesito? Bien. Bien. Ajá. ¿Pero ustedes creen que yo necesito fuerza de los flexores? Del bien. Bien, yo no voy a necesitar por ahí para el primer despegue, capaz que un poco necesito, pero en realidad lo que yo necesito es un buen control en la pierna de apoyo para poder liberar esta y que vaya hacia adelante y poder dar el paso. No necesito que la fuerza salga toda de mi cadera para dar el paso porque nadie da un paso así, nadie marcha así. Entonces, necesitamos ahí, en otro color, una carga de peso activa, eso es lo primordial. Y esta paciente, voy a mostrarla yo la marcha, si no, volvemos al video. Ella tenía una ayuda marcha, ¿no? Un bastón. Lo que ella hacía, a ver si alguno prestó atención, ¿cómo caminaba?
Ustedes me lo dicen y yo lo invito. A ver si sale. Ajá. Hace una flexión bastante exagerada. de cadera en la pierna derecha para apoyar el paso. Bien, entonces primero apoyaba el bastón, se apoyaba en el bastón y después, ¿cuál sacaba? La derecha con la flexión de cadera. Ajá, hacía. Me mostraba atrás cómo estaba la paciente. Apoyo en el bastón, sacaba la pierna derecha, que sería su miembro más afectado, con una rotación externa, mayor flexión de cadera, hacía un apoyo total del pie, no contactaba talón y después punta, y después avanzaba con el lado menos afectado, ¿sí? Eso lo hacía a partir de una traba mecánica de cadera y rodilla, o sea, cuando ella apoya el miembro más afectado, hace traba mecánica en rodilla y mete como un caderazo, ¿sí? Del otro lado, o sea, ahí vamos a pensar en que ella no tiene un buen control, no tiene la estabilidad suficiente, no se siente segura porque no tiene la fuerza, los músculos o el control para poder cargar el peso, sino que lo tiene que hacer a partir de trabas, ¿sí? Pregunta. Amigo. ¿Cómo se explica lo que está diciendo ella? Ella está diciendo que hay una falta de estabilidad en el lado menos afectado. ¿Cómo se explica desde lo que hablamos de anatomía y fisiología recién? La alteración no sabía. La sensibilidad. O sea, la alteración de la vía ipsilateral nos va a dar como resultado una pérdida de la estabilidad, principalmente en cadera y tronco, del lado menos afectado, impactando directamente en un aumento del tono y una pérdida del control selectivo del lado más afectado. Bien. Vamos a trabajar acá por la cámara, ¿sí? No se ve. Bueno, ahí hay otro cuadrito arriba. No, podés Se puede sacar, ¿no? Sí, se puede mover. Ah, ¿se puede mover? Ahí. Bueno, pero sí. Ajá. Oh, no. Mira, Juan Pinch, así que. Ya está. Listo. No lo toco. Bien. Entonces, partiendo de que lo que vamos a buscar trabajar en esta paciente es más que nada la fase inicial del balanceo, ¿sí? Que pueda cargar el peso en la pierna de apoyo y que suelte la otra, que logre soltarla, ¿sí? Que tenga la estabilidad suficiente para realizar eso. Vamos a trabajar con una serie de pasos que claramente podríamos pensarlo para una sesión que lleva mucho tiempo. O sea, eso también tienen que saberlo ustedes. Si ya pasaron por las prácticas de Olvera o si lo van a tener el año que viene o si tuvieron algún paciente neuro capaz en un centro de salud, ya saben que la sesión, o sea, en una sesión mucho no se puede lograr si se quiere trabajar realmente con el paciente un componente. Entonces, ¿necesitar algún voluntario? ¿Requiere? y luego, Muy bien. Acá está Patricia. No, bien. tal vez sea bueno volver a pasar. Ah, bueno. Espérate, bueno. Yo no. No, eso para nada lo mismo. Mamá. Capaz. ¿Se pueden estar correr? Sí. Porque debe estar de eso. Bueno,
Bien, miren acá. Ella apoyó el bastón primero, pasa la pierna derecha, el miembro más afectado, hacia adelante a partir de una abducción, rotación externa y flexión de cadera exagerada. Y después, a partir de eso y del apoyo, del contacto total en el suelo, pasa el otro miembro. ¿Sí? No hay selectividad, no hay un patrón funcional de marcha. ¿Bien? Vuelven si quieres a la hora. Bien, esta paciente al día de hoy camina, puede llegar caminando. Entonces vamos a suponer el tratamiento desde ahí. Lo primero que vamos a trabajar con esta paciente es algo que no lo vemos en técnicas, ¿sí? Es algo que es algo que hacemos mucho en el Vera, si pasaron por ahí lo deben saber de memoria. Y si no, si alguna vez tienen la oportunidad de ir, lo van a ver. Que se llama stop standing. ¿Sí? Entonces. Vos te vas a parar en la camilla. ¿Querés maldita? Y lo parece. Gracias, Pablo. No, para nada. Bien. En el stop standing, como ahora vamos a ver. Gracias. En el stop standing, como decía, vamos a buscar principalmente ganar ese control postural del que hablábamos antes, ¿sí? O sea, trabajando para eso movilidad selectiva de pelvis y de tronco. Quiero que observen primero cómo está el sentado. No. Quiero que observen cómo está él ahora. Muy bien. Muy bien, Patricia. Parate ahora sí. Bien, acá lo primero que voy a ir a buscar, pasa la pelvis, crestas ilíacas. Me voy a fijar si hay alguna más elevada que la otra. En este caso está bastante bien. Voy a ir a las espinas para ver si hay alguna rotación de pelvis. ¿Sí? Para que quieres sentir así. Y lo que primero tenemos que buscar para realizar esto son las condiciones, que esto sí lo vieron, que, ¿cuáles eran las condiciones para trabajar al paciente en hiperestación? Condiciones, o sea que... Condiciones, saber que cuando vos pones la mano va a generar un estímulo que el paciente va a reaccionar. Sí, exactamente. ¿Cómo? Que puede cargar peso. Que pueda cargar peso, bien, sí. ¿Qué más? ¿Qué tengo que tener en cuenta yo a la hora de trabajar? Ya tengo habilidad central suficiente para no tener separado. Algo más simple que eso. La base. Bien, la base, la alineación, sí, yo tengo que buscar. Un poquito con pies, ahí. Esto lo puedo hacer súper bien, pero imagínense que un paciente neurológico no lo va a poder hacer así de sencillo. Bien, él tiene... Parate de frente. ¿Qué ven acá? ¿Más qué?
más alta que la derecha. Bien. ¿Y qué más? Y uno está rotado hacia atrás. Una está más atrás que la otra. ¿Cuál? Izquierda. La derecha está más atrás. La derecha está más adelante, no te muevas. Este dedo yo lo tengo más atrás. ¿Sí? Este dedo está mucho más adelante. Bien. Entonces, a partir de ese movimiento yo voy a buscar hacer hands-on en glúteos, ¿sí? Y abdominales. Bien. Bien, este paciente. Buscando movilidad selectiva. Voy a buscar que suelte sus rodillas hacia adelante. ¿Se ve? El tema es que si después se le tengo que soltar. Y dentro de la camisa. Ah, no. Pero por la cámara se ve. Sí. Ahí está. Entonces, un poquito más de izquierda. Bien, busco que suelte las rodillas. Y desde ahí empiezo a trabajar movilidad selectiva de pelvis, tronco, hands-on en glúteos, hands-on en abdominales. Bien. Y desde ahí, por ejemplo, puedo buscar trabajar más abdominales, si es lo que quiero buscar activar. Abdominales. Abdominales es. Vos mira al frente. Ahí va. Para volver hacia atrás a cargar el peso al talón. Yo lo mostré súper resumido. Esto es un poco más largo, ¿no? No nos da el tiempo. Y desde acá puedo pedirle al paciente que lleve su cola hacia atrás, rodillas hacia adelante, para sentarse. Bien. ¿Qué más podemos hacer acá? Podemos trabajar un poco desde la parte de postura. ¿Qué creen que podemos trabajar? ¿Qué le haría falta a esta paciente? ¿Qué podemos trabajar? ¿El lado de peso? ¿Cómo? ¿El lado de peso? Desde la parte de postura. Lo que vieron en postura, como dice acá, inducción miofascial. Ya acá les adelanté. Y la liberación del músculo de fácil. Como mantener fácil. Bien, muy bien. Entonces, primero, esta paciente tenía afectado el miembro derecho. Ponete un poquito al costado, mirando a ellos. Sí. Bien. Entonces, voy a buscar la selectividad, ¿sí? De rodilla. Subo. Y va. Subo. Y va. ¿Sí? Yo acá lo que estoy haciendo es facilitando el movimiento. Subo. Va. No hago fuerza, facilito, subo. Una vez que yo siento que la pierna está activa y está suelta, voy a subir el miembro. Por el otro. Desde acá podemos ir a un decúbito un poco más activo, ¿sí? No pidiéndole directamente que se acueste. Buscando la activación de ¿qué? Excéntrica abdominal. Entonces yo busco rotación externa, bajo despacito. Bien, bajo, controlado, controlado. Gracias. Bien. Podemos trabajar entonces inducción miofascial en tensor de fascia lata y cuadrado lumbar. Yo le voy a pedir al paciente que se acueste. ¿Por qué creen que hay que trabajar inducción miofascial en esos dos músculos? Porque se corta mucho, ¿sabes? Porque los tiene, está usando de más para compensar su marcha. Bien. Entonces, le pido que se acueste, costado. Perdón, para este lado. Este sería para el lado de Claro. arriba. Sí. Bien. ¿Y cómo trabajábamos cuadrado lumbar, inducción miofascial? Tipo serrucho, ¿sí?
con el antebrazo o con el borde cubital de la mano. Sí, sin remera, yo a él no le voy a pedir que se la saque. Entonces, puedo trabajar lento. A mí me queda más cómodo con el antebrazo porque puedo cargar más peso, si no con la mano, por ahí siento que tengo que hacer más fuerza. Y donde encuentre algún punto más tenso, me puedo quedar trabajando, ¿qué? ¿Cómo se llama esa técnica? Inhibición por presión. Él tiene más tenso las fibras más posteriores, ¿sí? Inferiores. Me puedo quedar ahí. O ahí trabajamos también tensor de la fascia lata. Para eso hacíamos una inhibición del músculo, flexionamos acá, llevar las rodillas para adelante, acá, relajo. Y desde acá puedo trabajar con el talón de la mano o a puño lleno. ¿Sí? Sí, sobre la piel, pero bueno, él no. Tiene una bermuda. No sé si. Por lo menos trabajar en otra parte. Entonces, voy desde el origen del músculo hacia la inserción, que acá obviamente ya es una parte más tendinosa, ¿no? Y lo mismo, me encuentro en un punto, me puedo quedar. Esto me va a ayudar también a relajar, como decían ellas, esos músculos que van a estar por demás de activos en esta paciente. Podemos ir a algo de FNP también, ya que estamos en esta posición. Pelvis, ¿qué podemos trabajar? Piensen en lo que veníamos trabajando. ¿Cuál podemos trabajar? ¿Cuál diagonal de pelvis? Esto de presión podríamos usar. Póstero de presión. ¿O? ¿Póstero de presión? O antes de la presión. Fíjense, ¿qué quiero? Ella lleva la pelvis hacia arriba y atrás. Ajá. Entonces podríamos cargarlo hacia adelante y abajo. Entonces, Antes. antes de la presión. Muy bien. Yo coloco mi mano en la rodilla, la otra mano detrás en la espina ilíaca posterior superior. Y desde ahí le voy a pedir a la paciente que... ¿Cómo? Antes. ¿No? ¿Vos? Diría que era antes. Sí, pero si acá, ¿no? Sí, sí. Pero no era acá adelante. Bueno. Entonces, yo le pido que lleve la rodilla hacia abajo y adelante. Bien. Y ahí le puedo trabajar cualquier técnica. Por ejemplo, podemos trabajar en ella combinación de isotónicas. ¿Sí? ¿Para qué? Por la excéntrica, porque tiene componente excéntrico. ¿Qué me va a permitir el componente excéntrico? La posición biotendinosa. Claro, entonces puedo ganar más rango, ¿sí? Y también relajar un poco al mismo tiempo que ganamos fuerza. Entonces voy hacia adelante, hacia abajo, mantengo, segundos, seguir haciendo fuerza, y de esta manera avanzo un poquito. Bien. Podemos trabajar, ahora me ubico supino, no sé lo que es. Diagonal funcional flexora, ¿sí? De una forma distinta a la que la vieron, ustedes lo vieron todo el componente con extensión de rodilla, ¿no? Sí. Bueno. Ahora vamos a buscar trabajar la extensión desde una flexión. ¿Por qué? Sí, porque es más funcional y aparte vamos a estar buscando, como decíamos antes, estos movimientos selectivos que esta paciente perdió, ¿sí? Entonces, yo le pido que levante la punta del pie, eso, subo la pierna, giro el talón lejos de mí y cruzo. Arriba, bien, bajo. Vamos de nuevo, levanto la punta del pie, subo la pierna, giro el talón lejos de mí y cruzo. Bien, en esta posición, ¿qué músculo se está alargando? ¿Cómo? Tensor de la fuerza. Tensor y isquio. Muy bien.
Bien. Ahora, sentado activo. Lo mismo que para acostarse. Yo no voy a tironearlo al paciente ni pedirle que se siente solo porque el paciente lo va a hacer seguramente apoyándose con algún brazo. Entonces, mismo, busco la rotación externa de los brazos y desde acá le pido que se mire la panza. Digamos, perdón, arriba, arriba, arriba. Bien. Yo con él no estoy haciendo nada de fuerza, absolutamente nada de fuerza. Como les dije antes, con pacientes neurológicos por ahí, yo a Carlos lo veo, yo siento que él no hace fuerza, pero a mí por ahí todavía me cuesta un poco, porque es mucho más difícil también que ellos comprendan lo que vos les estás pidiendo. Él sabe que yo estoy buscando una activación de abdomen, por ahí los pacientes no saben lo que es realmente una activación de abdomen. Entonces, de acá podemos ir a una bifurcación activa. Acá, ven que yo acá le estoy facilitando los movimientos de los dos miembros, aunque no sea el afectado, por lo que veníamos diciendo. Él va a tener, ella en este caso va a tener afectado los dos de mi cuerpo de alguna forma u otra. Entonces, ¿qué buscábamos en esta pierna? En la derecha. La carga de peso. Entonces, yo voy a pedirle a la paciente que lleve el peso de su cuerpo hacia adelante, miro el frente. Bien. Y de ahí le puedo pedir que me acompañe con la rodilla hacia adelante. Y busco la traslación anterior de la tibia primero y después la activación de cuádriceps para la extensión controlada. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo acá? ¿Volvemos? Vamos de nuevo. Ahí. Puedo facilitar también desde isquios la extensión de cadera. ¿Sí? Para que ella no haga la traba mecánica que es la que hace con la rodilla así cuando apoya. El apoyo, ¿cómo lo puedo hacer? Pon el borrador. ¿En dónde? Ah, el apoyo así con la mano. Claro. Ay. Mira tu paciente para acá. Ven. Chicos, cuando se trabaja en un lugar con pocos recursos hay que ser muy imaginativo. Así que... Y, bien. Acá Carlos va a explicar mejor por qué buscamos el apoyo inestable. En este caso es una mesa, está un poquito inestable, pero en el hospital trabajamos, por ejemplo, con un banco y le ponemos un almohadón o un rolo, y eso sí sería un poquito más inestable. No, el concepto de hands-on, así dicho de manera muy resumida, tiene que ver con que hay hay un principio neurofisiológico que tiene que ver con que el contacto con una superficie, el contacto y no el apoyo con una superficie, el contacto de la mano con una superficie genera una respuesta del sistema postural. Así dicho muy concretamente es eso. Entonces, lo importante acá que sepan es que nosotros utilizamos el contacto sobre una superficie, el contacto de la mano sobre una superficie para organizar digamos, porque de esta manera generamos una respuesta que reorganiza el sistema postural. O sea, en el sentido de que da la posibilidad de tener un centro de gravedad más elevado al paciente, le da esta posibilidad. Recuerden que si el paciente tiene pobre control postural, ¿qué va a hacer? Va a bajar su centro de gravedad, va a tender a ir a la flexión. Bueno, entonces el contacto de la mano con una superficie
da la posibilidad que el paciente lleve su centro de gravedad más arriba, ¿sí? Más en extensión, y además que pues, se pueda reducir o tenga un mejor control de los desplazamientos propios que genera cualquier movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, eso es un contacto de la mano, genera esa respuesta. Un apoyo genera una inhibición de toda esa respuesta. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Lo que nosotros hacemos es, y que se entienda bien, es un contacto sobre la superficie y no un apoyo. Como el apoyo que ella tiene en el ayuda a marcha, en el Ayuda a stop. marcha. Por eso el ayuda a marcha es, digamos, es algo que tratamos de evitar para que no inhiba el control. Bien, entonces, yo para colocar el apoyo acá, no le voy a pedir directamente que apoye la mano, sino que primero voy a tener que trabajar un poco el reposicionamiento de la escápula, que va a estar afectado en este paciente. Puedo llevar a la posición que ella va a tener por su condición patológica y reposicionar. Bien. Desde esta posición voy a llevar el brazo hacia una rotación externa. Y sin perder la rotación externa, voy a buscar el apoyo en la superficie. El contacto, ¿sí? No la carga de peso. Bien. Entonces, ¿qué podemos buscar acá? La carga de peso activa y que ella logre soltar, ¿sí? La pierna, que era lo que buscamos en un principio, o sea, la fase inicial del balanceo. Entonces, si ella carga mal el peso en la pierna derecha, yo lo que voy a buscar es que lo pueda volver a cargar a partir de o lo pueda cargar mejor a partir de una correcta extensión de cadera, ¿sí? Que es lo que le falta a esta paciente. Ella ahora estaría parada capaz con una traba mecánica, ¿sí? Con una hiperextensión de rodilla. Entonces, yo para trabajar esto, lo que voy a buscar es, con hands-on, la activación de isquios y glúteo mayor. Puedo trabajar con la otra mano hands-on en abdominales, ¿sí? Para activar la musculatura del tronco. ¿Sí? Ahí va. Bueno, ahí la paciente responde bien, pero ¿con qué puede compensar? Que quita la selectividad del movimiento. Ella tiene la película, pero ¿con qué puede compensar? Hacelo brusco. Bueno. ¿Qué está haciendo arriba? Agacha la cabeza y... ¿qué hace? Pues va fácil. Bien. Ahí. Entonces, yo lo que le voy a pedir ahora a la paciente, o al paciente en este caso, es que dé un paso adelante con el miembro más afectado. ¿Vamos? Ahí va. Bien. Entonces, yo acá, con el contacto con hands-on, voy a buscar la estabilidad a partir de qué músculo. Glúteo medio, bien, para poder cargar el peso. ¿Sí? Eso yo no hice nada. Yo solo le contacté en el glúteo medio y él solo entendió que tenía que cargar el peso y soltar el otro. Bien, por atrás. La paciente, él lo hace bien, pero la paciente no va a hacer de la flexión selectiva que hizo él de rodilla. ¿Sí? Yo le digo, cargue el peso a partir por la extensión de cadera. Eso, ¿ven cómo él crece? Esta paciente, ¿ven? Lo que hace es cuando pasa,
hace un caderazo ahí. Él entiende el movimiento y a partir de la extensión de cadera crece y logra soltar el miembro contrario. Entonces, paso, y si yo en la paciente veo que no tiene buena selectividad para flexionar la rodilla mientras hace la fase de despegue del talón, se lo puedo facilitar, ¿sí? A partir de que lo vieron también. ¿Cómo le facilito ese como soltar la flexión de rodilla? Que no sea activo, digamos. Porque ella no es activa realmente la flexión de rodilla, sino que a partir de cargar el peso para pasarlo adelante, tiene que hacer una flexión. ¿Cómo logro soltar eso? Con una repetición anterior. Eso. Otra cosa. ¿Lo vieron? No contractado en la cara lateral de la rodilla. Yo para buscar que ella suelte, haga este movimiento, ¿cómo se lo puedo facilitar? Una presión en la parte inferior de la rodilla. Bien, ahí qué estoy haciendo. Son en isquio para En isquio, muy bien. Y ahí puedo lograr que suelte. Entonces, ahí llegamos a la fase final, con la posibilidad de liberar la pierna para la fase de balanceo. ¿Vieron todo? Gracias. Todo lo que tuvimos que hacer para un solo componente de marcha. Cuando por ahí capaz pensamos que, bueno, sí, llega la paciente, listo, la paramos y, sí, levantá el talón, pasarlo. Se tienen que trabajar un montón de cosas. No sé si necesariamente o estrictamente todo lo que hicimos recién son opciones que pensamos con Carlos en el hospital para poder hacer esta fase, pero con todo lo que ustedes aprendieron en técnicas tienen un montón de herramientas para poder trabajar a los pacientes. Hay muchas más que yo la verdad no conocía, por ejemplo el stop standing, ustedes se estarán enterando ahora. Pero bueno, como dije, vieron todo lo que tuvimos que hacer para un solo componente de la marcha que no es capaz ni la mitad de lo que tenemos que hacer para que la paciente vuelva a tener una marcha funcional. Así que, bueno, eso vendría siendo todo. ¿Tienen alguna duda de esta última parte? Sí. Antes de trabajar en después del pie, podríamos también trabajar con el agua, hacemos el pie, Dating. dating para O lateral, trabajamos en el tobillo, en el medio, para que le pegue y haga bien selectivo. Sí, sí, obvio, o sea, ahí, ¿qué estarían trabajando? Es como lo mismo, pero más analítico en el pie. Claro, sí, para que pueda pegar el pie. Sí, es que, como dije recién, podés trabajar un montón de cosas, nosotros lo hicimos resumidamente, pero también en el hospital por ahí se trabajan los componentes selectivos del pie, que acá sí va a ser muy extensa la charla, pero creímos como que lo principal para que la paciente pueda lograr esa liberación de la pierna y esa carga en la pierna contraria, con un buen control postural, sería esto lo más importante, ¿no? ¿Algo más? ¿Dudas para los que están conectados? Escriban cualquier cosa en el chat. A ver. Cualquier pregunta, Carlos. Ahí, mira, todo bien. Sí. Bueno, a ver, no sé si quedó claro, digamos, pero la idea era que puedan ver esto, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos, o sea, cómo el razonamiento clínico siempre parte en realidad de todos estos supuestos que parten de la anatomía y parten también de lo que sabemos por la semipatología, ¿no? Entonces, cómo podemos ir desandando un camino que tiene que ver con una lesión específica en lugares específicos, que tienen funciones específicas y que se
se expresan de manera específica cuando están lesionadas. Y finalmente, digamos, la idea era dar, a ver, por supuesto que esto es una cosa, digamos, muy sintético, lo que mostró Catalina es una cosa muy sintética y tal vez muy escueta, pero era como para que ustedes tengan una idea de cómo se puede hacer un razonamiento clínico a partir de todo lo que se habló previamente. ¿Bien? Así que, bueno, un aplauso para... Sería todo. Muchísimas gracias. Gracias por venir y por bancar eso. El año que viene seguramente puede haber una segunda parte. Así que nada, vamos a estar esperando. Gracias.